Buenas tardes tengan todos. Aquí nos encontramos un domingo más. Muchas gracias por asistir, por ser tan fieles eh, al programa. Nuevamente estamos aquí con Darío, el doctor Darío Arteta. Bienvenido, Darío. Muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes allí y bienvenidos a todos los que nos escuchan y Y a todos que los que nos están van a escuchar. deseosos de compartir el tema de hoy. A Sí. todos ellos, muchas gracias por estar y gracias a ti por continuar con este espacio. Bueno, realmente eh, ya creo que es una responsabilidad social, eh, emocional, profesional y hasta un compromiso ético que hemos adquirido, ¿no? Durante este tiempo de pandemia, en dedicar estos domingos un ratito pues a tener este conversatorio con el objetivo de llegar al corazón, la mente de todas aquellas personas que tengan la oportunidad de escucharnos y de vernos. Bueno, estamos hoy nuevamente, es una continuación del tema de virtualidad y educación. Ya habíamos mencionado en anteriores momentos cómo la pandemia y el COVID había sido vista, eso fue el año pasado, como una especie de amenaza eh, hacia todos los ámbitos de la vida. Y creo que al llegar 2021, pues al fin somos seres humanos y como seres humanos nosotros nos estamos reconstruyendo, replanteando la vida, replanteando las situaciones que se nos presentan. Entonces nuestra visión 2021 no es la misma que teníamos 2020 con respecto a la pandemia y con respecto al COVID, aunque sabemos y nosotros pues que compartimos el mismo país de origen, en este momento están atravesando por una situación realmente muy dolorosa, muy difícil en Sudamérica. Pero independiente de eso, pues sabemos que tenemos una responsabilidad profesional con la comunidad en general y pues hoy en día estamos tratando de enfocarnos más en lo beneficioso que pudiera resultar la educación, la virtualidad, la educación virtual, el homeschool, la escuela en casa, la educación a distancia. Bueno, porque creo que ya se ha hablado muchísimo sobre la parte negativa de la virtualidad, porque en muchísimos de los países los sorprendió, fue una situación que se encontraron como de momento, de imprevisto, nadie estaba preparado para esto, eso ya se sabe, ya se ha vivido, pero a este punto, 2021, creo que ya se ha vivido suficiente y se ha experimentado suficiente para empezar a ver las cosas desde un punto de vista un poco más positivo. Y esa es nuestra idea de hoy. Eh, a ver, Darío me había, pues a mí, comentado algo muy importante antes del programa y es ver la educación virtual, la educación en casa, el homeschooling, como no como una amenaza, sino empezar a verlo, y él dijo una palabra muy bonita cuando estábamos conversando sobre el tema, una oportunidad. Bueno, doctor Darío, lo invito a usted a que explique por qué mencionaste esa palabra tan maravillosa sobre empezar a ver la educación en casa como una oportunidad. Sí, el escenario en que nos encontramos ahora es un escenario distinto al escenario de hace un año, porque de pronto hace un año hubo mucha improvisación, hace un año tocó hacer de forma de emergencia, por decirlo de alguna manera, implementar todo un sistema de educación presencial a la virtualidad. Entonces, eso de alguna forma
se hizo a prisa, de alguna forma se hizo sin experiencia. Tocó formar a los docentes para que entraran en esa rueda y después de un año hemos adquirido una serie de experiencias y después de un año sabemos cómo mejorar el proceso, sabemos cómo continuar con ese proceso para hacerlo de mayor calidad y después de un año nos hemos de alguna forma reseteado y ya sabemos que es un sistema con el cual hemos podido salir adelante y con el cual hemos podido sacar adelante a nuestros chicos, y los profesores durante este año han aprendido estrategias que pueden seguir implementando en el proceso educativo. Entonces, en la pandemia nos hemos dado cuenta de las oportunidades que implican la virtualidad en el proceso educativo y cómo podemos seguir continuando en ella. Ya nosotros llevábamos mucha experiencia en el trabajo virtual, sea con pacientes o sea en el caso tuyo con los niños, en el trabajo con niños, y en el caso mío trabajaba a nivel virtual en espacios universitarios con instituciones educativas de nivel superior. Entonces teníamos una experiencia previa, no nos cogió no nos cogió de improviso, ya nosotros sabíamos cómo trabajarlo y pues creemos en la virtualidad y creemos que es posible ese sistema para seguir trabajando, para seguir implementando cambios, para seguir trabajando con él, sobre todo sin temer que podemos conjugarlo con un sistema presencial, eso porque estamos oscilando y vamos a tener oscilaciones entre la presencialidad y la virtualidad. Entonces está demostrado científicamente que los mejores sistemas son los híbridos. Entonces no hemos de tenerle miedo a ese sistema, porque si vamos a estar oscilando entre esos dos ejes de presencialidad y virtualidad, pues tenemos que enfrentarnos a ello y adaptarnos a las circunstancias del contexto en el que nos ha puesto la pandemia. Así es, así es. Sí, así como tú comentabas, y bueno, para reforzar un poquito los comentarios que el doctor Arteta nos está haciendo en la tarde de hoy, efectivamente nosotros ya teníamos bastante tiempo de experiencia con el tema de la virtualidad, no solamente como psicólogos profesionales en el área de la salud mental, sino también en el área educativa. Y pues no los tomó de imprevisto, pero sin embargo, sabemos que es duro porque ya habíamos estado en esa situación y ya nos habíamos tenido que haber enfrentado a ella un poco antes de la pandemia, pero claro, con la pandemia no solamente se vino todo, todo colapsó porque todo se presentó de manera imprevista. Entonces muchísimas personas tuvieron que afrontar. Yo recuerdo en Colombia, trabajando en Colombia, wow, eso fue en el 99, aproximadamente 98 y 99, había un programa educativo desde esa época donde se pretendía llevar la educación virtual hacia los pueblos y los lugares bastante distantes de las ciudades principales, porque bueno, para quien no conoce Colombia, nuestro país es grande, pero tiene una geografía un poco complicada, entonces eso hace que muchas poblaciones se concentren en lugares estratégicos y queda mucha persona flotante por las cordilleras y bueno, tenemos una serie de cadenas montañosas bastante fuertes en el país y entonces muchas personas trabajábamos ya desde los años 90 de este sistema virtual. O sea, nosotros ya habíamos tenido que estarnos enfrentando a esta situación. Y después, para explicarle un poco, porque la idea de hoy es no crear pánico, sino al contrario, permitir que las personas vean esto como de una forma más natural, que no lo vean traumático. Y es necesario porque vino para quedarse.
tanto el doctor Arteta como mi persona estamos convencidos al 100% que la virtualidad vino para quedarse y que la educación y el trabajo y el telehealth, la telemedicina, el teletrabajo y la teleeducación y todos estos sistemas vinieron a quedarse. Entonces, estamos tratando de ayudar a las comunidades desde la poca experiencia que nosotros podamos tener en ayudarlos y apoyarlos, no solamente a los profesionales, pero también a los padres y a las comunidades en general. Bueno, realmente yo puedo decir que cuando hace que unos 8 años atrás, aproximadamente 10 años aquí trabajando en Estados Unidos, cuando empezó el boom del estudio virtual, pero en los grados más pequeños, porque ya nosotros veníamos trabajando virtualidad, pero con adultos. Entonces, cuando empiezo yo a enfrentarme a la realidad de que hay una alternativa educativa para pequeños y que es virtual, obviamente, por eso soy sensitiva y muy sensible al sentir de muchos de mis compañeros y de los profesionales. Yo también viví el pánico de, ¿cómo así? Un niño pequeño educándose virtualmente. El niño necesita socializar, el niño necesita esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy día tengo que decir que me equivoqué en esa apreciación que yo tuve hace 10 años atrás, cuando me tuve que enfrentar a la virtualidad en un país pues diferente al mío, con educación virtual para pequeños. Obviamente los sistemas son distintos, obviamente las oportunidades son diferentes, los currículos cambian, los programas cambian y cambian también, por supuesto, las responsabilidades de los familiares, adultos responsables del niño. Yo tengo que decir que después de esta experiencia de 10 años viviendo la virtualidad desde pequeños, en la gran mayoría de las ocasiones he visto beneficios. Pienso que quizás porque cuando se ha tomado la decisión de llegar a lo virtual, se ha hecho en casos específicos, y tengo que ser clara en eso. Se comenzó, por ejemplo, con niños que habían sido víctimas de bullying, niños con episodios de ansiedad, depresión muy fuertes, con ciertas condiciones médicas, familiares o niños que por las características de su familia pues tenían que estarse rotando y moviendo de lugar, y hay una pérdida. Ya nosotros habíamos estado hablando del duelo, de lo que significa para un niño, por ejemplo, dejar una escuela y tener que moverse a otra, dejar sus amigos. Entonces, este tipo de duelos y de dolores se minimizan con la educación virtual, cuando la familia tiene que estarse moviendo permanentemente de un lugar a otro, o niños, por ejemplo, con condiciones médicas severas, pero eso fue hace 10 años. De 10 años acá se ha ido agrandando la población de niños que acuden a la virtualidad, y pues hay sus excepciones. No voy a decir que es 100% perfecta para todo el mundo, de la misma manera como la educación presencial no es perfecta para todo el mundo, pero lo que sí tengo que decir es que la educación virtual permite el ajuste del currículo al niño y a las características del niño. O sea, si el niño está más avanzado, el currículo se ajusta a él. Si el niño es un niño que de pronto en ciertas áreas va un poco más lento, entonces se ajusta a él. O sea, hay niños que pueden estar, por decir algo, en matemáticas en un grado quinto, por decir algo, y de pronto en lectura y escritura, de pronto está un grado tercero, y el currículo es posible hacerlo más flexible a través de la educación virtual. Entonces, nos ha cambiado. Sí, aquí tenemos a Carmen Marcet, gracias, a Lucy, a Mariví, a César, y tenemos bastantes personas ya que nos están acompañando. Y Carmen dice, la virtualidad nos ha cambiado la vida, ya no volveremos a ser como antes, todo cambia, se modifica. Carmen, totalmente de acuerdo. Sabes que nosotros te admiramos mucho a ti, el conocimiento y la experiencia que tienes trabajando como pedagoga, y estamos de acuerdo contigo. ¿Cierto, Darío? Cierto, cierto, ya llegó la experiencia virtual y nos hemos dado cuenta que llegó para quedarse, como dice Carmen, eso es indudable.
Y ahora después de un año, pues lo que tenemos es que absorber toda experiencia que hemos ganado, como ya lo dije anteriormente, y continuar, o sea, continuar en mejorando lo que ya hemos hecho. Pero es indudable todos los aportes que en este año que ya pasó nos ha dado la educación virtual. Definitivamente sí. Darío, una pregunta que tengo para abrir debate, para abrir un poco el debate. Eh, ¿Crees que a corto o mediano plazo los diferentes ministerios de educación de todos los países, porque en realidad de los países vamos a concentrarnos, nosotros somos colombianos, pero vamos a hablar en general de los países, van a tener que hacer ajustes de su sistema educativo corto, mediano plazo? ¿Se van a ver obligados a hacer esos ajustes? Yo digo que sí, y creo que es más corto de lo que nos imaginamos. En Colombia, por ejemplo, hay un debate relacionado con que si han de volver o no han de volver los niños a la educación presencial. Hay Uh -huh, mucho temor por parte de los padres y mucho temor por parte del cuerpo docente uh de -huh. volver a la presencialidad, sobre todo cuando no se garantiza la seguridad en el aula de clase, cuando no se garantizan una serie de protocolos que lleven al autocuidado. Entonces, en estos tiempos en que se está hablando de olas, en estos tiempos en que los contagios suben y bajan y los niños han de volver a la presencialidad y ante determinada cepa que es más contagiosa que la que hemos tenido durante un año, los niños vuelven a ser confinados, entonces tendremos que volver a la virtualidad. Entonces, los sistemas híbridos de educación, teniendo en cuenta el contexto de pandemia, serán los que poco a poco se van a tener que ir imponiendo y serán los que los gobiernos tendrán que legislar para adaptarse a las circunstancias y adaptarse a esta situación nueva que tenemos. Entonces, Efectivamente. claro que sí, es indudable que tenemos que implementar cambios en el sistema educativo y que esos cambios en el sistema educativo tendrán que implementarse teniendo en cuenta la realidad, la nueva realidad que estamos viviendo y lo que se ha dado en denominar la nueva normalidad. Uh -huh. Efectivamente. Eh, Se cayeron las fronteras. El tiempo y el espacio tiene otro concepto. El ayer, el hoy, si hoy estamos aquí domingo en el otro lado del mundo, ya estamos a lunes, ya eso es una realidad para todos. O sea, los niños más para ellos y para los jóvenes que para los adultos, porque por mucha experiencia que uno tenga, igual uno es adulto, entonces a uno, digamos que aquí este señor llamado cerebro, pues tiene que hacer un esfuerzo extra para poder hacer los ajustes a la situación. Rosana, una gran compañera, colega nuestra, dice: buenas tardes, apreciados colegas, un abrazo desde Bosconia, Cesar, interesante tema. Sí, y efectivamente lo que estabas diciendo, Darío, aquí sucedió. Lo que ocurre es que de la misma manera como el virus se originó en una parte del planeta y fue generando cambios paulatinos, como quien tira una piedra en la teoría de la refracción de física, tiras la piedra y genera ondas de expansión y después chocan y regresan. O sea, este tema del virus, no, eso se aplica no solamente al virus, a la pandemia y a las cepas, con vacuna, sin vacuna, pero de todas maneras se aplica a todo lo que tiene que ver con la vida del ser humano, todo. Y la educación pues, es una de las áreas más importantes. Y vas a decir Sí, algo. y bueno, yo he acabado de hablar y he acabado de hablar a nivel de gobiernos, a nivel de Uh-huh. estados y de una manera generalizada, pero es que de forma particular, si nos vamos al uno por uno de los casos, y yo lo he tenido aquí en casa, cuando el niño va
a la escuela, cuando el niño va al instituto, porque ha bajado la ola y porque los casos no son iguales al nivel de contagio que teníamos, el niño va. Pero cuando el círculo de ese niño está contagiado, el niño tiene que volver a casa y el niño es confinado nuevamente a casa y el instituto y la escuela ponen todos los medios adecuados para que el niño siga su proceso virtual. Entonces, ahí vemos que hay una oscilación, que el sistema pasa de presencial a virtual y de virtual a presencial. Es lo que yo denomino sistemas híbridos. Y van a ser estos sistemas híbridos los que van a terminar imponiéndose. Acá también la modalidad híbrida también es la que ha tocado pues hacer, ni modo. Desde cosas simples y lógicas como por ejemplo, si quieren mantener la distancia entre un niño y otro en el salón de clase, imposible que regresen los mismos 20 o 30 niños al salón de clase. O sea, hay que dividir el grupo en la mitad o en 3, lo cual indica que hay unos que van 2 días, los otros van 2 días, los otros van 1 o 2 días. Entonces, los otros 3 días no es que estén en la casa sin hacer nada. Ellos se van con asignaciones para que puedan desarrollar durante este tiempo. O sea, es imposible que no nos, a fuerza de presión gracias al virus, a la pandemia, al cabo de 1, 2, 3 años, que esta situación más o menos es lo que se calcula vamos a estar teniendo que vivir, es imposible que los niños ya no se hayan ajustado y el sistema se haya tenido que ajustar y haya tenido que hacer los cambios necesarios para poder dar sostenibilidad a la necesidad de la población. Esto es como sentido común. Entonces, la teoría de nosotros conversando es que definitivamente los profesionales de la salud, los profesionales de la educación y los adultos responsables de todas las sociedades tenemos que empezar a generar una serie de estrategias a tiempo para que no nos coja la sorpresa. O sea, aquel que está en este momento pensando en cuándo esto se va a acabar y cuándo vamos a volver a lo que éramos antes, lamento decirle que ese antes no va a regresar. Nunca vamos a volver a ser los mismos de antes después de la experiencia que hemos tenido. Y mucho menos nuestros niños que son esponjas y que se adaptan tan rápido a las cosas. Mucho menos ellos. Sí, sí, Caro. Anteriormente, hace un año, cuando la pandemia comenzó, los niños estaban aturdidos. Es decir, los niños no tenían el manejo que han adquirido después de un año. Hoy día ya nuestros niños son autónomos totalmente en el manejo. Hoy día nuestros niños hacen las labores académicas, son capaces de enviarlas ellos mismos y son capaces de gestionar ellos mismos una agenda a nivel virtual. El nivel de autonomía que han adquirido después de un año es un nivel de autonomía altísimo. Exactamente. Y esa era una de las cosas beneficiosas que yo mencionaba al inicio de la charla de hoy sobre uno de los beneficios grandes de la virtualidad es el desarrollo de la independencia y la autonomía de los niños. Entonces, si el niño que tú tienes en casa si en tan poco tiempo ha desarrollado la autonomía que ha desarrollado y bueno, si ha habido un buen acompañamiento del adulto, porque ese es el otro tema que vamos a hablar, que la familia tiene que replantearse, no solamente el sistema educativo, pero la familia también lo tiene que hacer. Entonces, el niño, si en tan poco tiempo ha alcanzado esos niveles de autonomía e independencia, imagínense ustedes a la vuelta de un año más o 2 años más. Esto es, yo diría, apoteósico. Lucy Noah dice, yo lo que he visto es que es difícil mantener las normas de distanciamiento entre los niños en las escuelas.
Pero también he visto que después de casi un año en la educación virtual, los niños están no solo descubriendo el mundo exterior, sino que, voy a abrir el comentario que se me quedó, el mundo exterior, sino que para muchos la virtualidad hizo que no vencieran sus objetivos docentes de manera tal que ahora están desfasados en el conocimiento que debían haber adquirido el año pasado. Además, muchos síntomas de ansiedad entre los infantes es muy complicado. Bueno, Dios tiene un plan de rescate para todos porque sin duda nada volverá a ser normal. Mira, que van dos personas, ambas con experiencia en países que ya tienen años de experiencia en la virtualidad, y las personas que nos están haciendo los comentarios están de acuerdo que nada va a volver a ser normal, bueno, lo que era antes. Y definitivamente, claro, los niños, yo pienso que los niños están viviendo la ansiedad precisamente porque los cogió de sorpresa, porque no ha sido igual con aquellos niños que yo he tenido que ya estaban asistiendo a una escuela virtual, porque la estructura de la escuela virtual es muy diferente a la escuela presencial. Al ellos llegar la pandemia, para ellos realmente fue continuar con su ritmo de vida en el que ya venían. No hubo cambios ninguno para ellos, todo siguió igual. Entonces, ha sido un fuerte para aquellos para los cuales la virtualidad ha sido nueva. Y por esa razón es que nosotros queremos hacer un llamado a padres, profesionales y a la comunidad en general para que no los vuelva a coger la sorpresa de que todo, o sea, para aquellos que están esperando que algún día esto se acabe y vuelva a la normalidad. Esa normalidad no va a regresar. Sí, de todas maneras los objetivos docentes se iban cumpliendo poco a poco en la educación virtual de una forma distinta a la educación presencial, y eso los docentes lo tuvieron muy claro. Los docentes tuvieron muy claro que tenían que adaptar el currículum y que tenían que adaptar esos contenidos a la nueva situación. Los docentes en ese sentido tuvieron que trabajar en equipo, les costó muchísimo. Los docentes mantuvieron un contacto permanente con las familias. Los docentes llamaban por teléfono a las familias, se comunicaban con las familias, y los objetivos curriculares de forma virtual se cumplieron, aunque de pronto a los padres creamos que los contenidos no fueron tan ricos como si el niño hubiese ido presencialmente. Si de pronto nosotros creemos que el niño no aprendió lo suficiente que debía aprender, en estos momentos nosotros como padres y como educadores, de lo que nos hemos dado cuenta también es que el niño ha adquirido herramientas para la vida. Es decir, el niño se ha ido apropiando de un método, y es cierto que en un principio este apropiarse de un método, ese apropiarse de nuevas estrategias generó en el niño ansiedad, pero después de un año ya el niño es autónomo. O sea, después de un año esas ansiedades han disminuido, y después de un año el niño se ha hecho dueño y señor de este tipo de tecnologías educativas. Y se pasean libremente por cualquier plataforma de la manera más fácil del mundo. Mira que se cumplió tomando y retomando a Vygotsky, y fue cuando tú estabas hablando y estaba haciendo el comentario que Lucy estaba haciendo sobre los niños, y se me vino en la mente Vygotsky. Los niños estaban en su zona de confort y la situación externa, virus, pandemia, etcétera, cambios curriculares, todo eso junto, todo ese cúmulo de situaciones obligaron al niño, bueno, por decir el niño, porque no solamente le ocurrió al niño, a moverse de su zona de confort e ir a la zona de desarrollo próximo, o sea, la zona de conocimiento donde se desarrolló, o sea, mira, de la manera más natural, biológicamente natural, el niño se vio obligado a salir de su zona de confort, pero claro, los cambios
cuestan para cualquier ser humano. Lucy dice, ciertamente ya en este año todos tenemos una nueva perspectiva para esta situación. También creo que el ambiente familiar define el avance docente porque el trabajo de la escuela es asombroso y digno de admirar, indiscutiblemente. Y tengo otra amiga, Sandra, gracias Sandra, que también es, ella pues está aquí los domingos siempre apoyándonos. Buenas tardes. En Colombia Dios los siga bendiciendo porque ha habido muchos altos y bajos con respecto a la educación y además ahora son expertos en tecnología. Sí, los niños se volvieron expertos en tecnología. Sí, sí, Caro, con respecto a lo que dice Lucy, con respecto a lo que dice Lucy Noa sobre el apoyo de la familia, sobre el apoyo familiar, ciertamente la familia mostró muchísimo apoyo en todo este proceso. Los docentes sufrieron porque muchos docentes tuvieron que insertarse a la rueda del cambio cuando ellos no pertenecían a la era digital. Pero es que las familias tuvieron que insertarse en el teletrabajo y además de eso las familias tuvieron que apoyar a sus hijos en la casa durante el confinamiento. Entonces fue un proceso de cambio en el sistema familiar de parte y parte, no solamente en el sistema familiar, sino en todo el sistema, o sea, permeó desde el sistema educativo hasta el sistema familiar y en ese proceso, claro que los padres fueron de un gran apoyo. La familia fue de un gran apoyo. Indiscutiblemente, y ahí voy yo con el siguiente punto que quiero comentar hoy, y es que definitivamente la familia aprendió algo que nunca se debió haber perdido, ido de irse, del verbo ir, del centro del hogar, y es que la familia es el fundamento más importante de la sociedad y que la educación de los hijos siempre ha sido y debe ser y siempre debe seguir siendo la prioridad de una familia, de unos padres, una madre, un padre y una familia, el que sea adulto responsable. Nunca la educación de los hijos ha debido delegársele 100% a los profesores y a la escuela. Esa es responsabilidad de los padres. Y estaban muy cómodos muchos padres porque pagando, bueno, en nuestro país la mayoría de la educación es privada, hay pública, pero la mayoría que funciona es privada. Entonces, pagando una cuota para que ellos vean cómo hacen para que mi hijo responda. No, señor. Mira, que esos son de los beneficios grandes que ha traído esta situación 2020-2021. Ha puesto las cosas en orden, ha vuelto ciertas cosas. Yo sé que han habido muchas pérdidas y mucho dolor, por supuesto. Lo vivimos a diario nosotros también, porque nosotros no estamos exentos de eso. Pero desde el punto de vista de la salud mental, hemos visto que estamos obligados o hemos sido obligados a retomar nuestras vidas y a volver a tomar el curso como debió haber sido. La familia es la responsable de la educación de los hijos, no la institución educativa, por muy costoso que sea la cuota mensual que tú pagues de tu hijo en la escuela. Y muchos padres nos dimos cuenta de las falencias que tenían nuestros hijos solo mirando el proceso virtual. Es decir, escuchando lo que pasaba virtualmente cuando estaban en las interacciones virtuales con el profesor. Pero es que también muchos padres nos dimos cuenta de fortalezas que tenían nuestros hijos y que de pronto no podíamos vivenciar tan directamente como las vivenciamos durante las experiencias del confinamiento y la educación virtual. Exactamente, exactamente. Y a mí, bueno, como psicóloga me pone a pensar mucho el futuro que va a tener la familia en general con esto de que mi enanito, mi hijito, se creció intelectualmente. Porque en la familia debe haber una jerarquía que es parte de la estructura de un hogar y debe ser así, para que
para que el niño y la familia se desarrolle como debe ser. O sea, es lo normal. Pero en algunas áreas, como áreas de conocimiento, la inclusión de este desarrollo tecnológico y este conocimiento en tecnología que cae en manos de los pequeños, pero que siguen siendo hijos, pero que no son los conocedores del conocimiento en cuanto a tecnología, por lo menos no en la gran mayoría de los casos, porque un hijo, incluso de nosotros, sabe más que nosotros de tecnología, aunque nosotros tengamos tiempo trabajando en esto. Eso puede generar un cambio, un movimiento en el orden de jerarquía al interior del hogar. Bueno, por eso es tema para otro conversatorio de cómo ayudar a los padres para poder manejar estas líneas de autoridad en el hogar cuando el hijo es el que posee la autoridad en el conocimiento sobre un tema tan importante como la tecnología, por ejemplo. Eso es tema para otro momento, pero hay que anotarlo por allí a un ladito y tenerlo pendiente porque tenemos que volver a verlo. La verdad es que particularmente algo que quiero aclarar basado en la experiencia que he tenido con pequeños y la virtualidad es que la mayoría de las escuelas en aquellos países donde la virtualidad bueno, los cogió de imprevisto, ellos trataron fue de coger el currículo de escuela presencial y llevarlo a la virtualidad, pero no virtualidad en el sentido de educación virtual, sino aquí está el contenido temático y aquí están las tareas y háganlas ustedes y en casa. Y allí se generó la ansiedad y el estrés del que habla Lucy, del que menciona Sandra, y Lourdes Alcántara, que también está aquí. Gracias, Lourdes, por acompañarnos, y de esa situación. Y fue porque se hizo, pues, intentando hacerlo mejor. Es parte del ajuste, digamos, es parte del proceso, pero es que la educación virtual no es esa. Siento que quieres decir algo. Sí, así como tú dices, se hizo un trasvase, no se adaptaron los objetivos, no se adaptaron el currículo y entonces incluso se daban clases en líneas, de tal manera que intentaban tratar de imitar un poco o de imitar bastante, no tampoco, lo que era la educación presencial. Entonces el chico permanecía en la situación de confinamiento sentado en el ordenador, sentado en la pantalla, y entonces venía una clase, venía otra clase y venía otra clase, y era como si el chico estuviese realmente en un salón de clases. Y no es eso la educación virtual, no es eso. La educación virtual tenía que utilizar la gamificación, es decir, el aprendizaje a través de los juegos, y de eso tú sabes mucho, Caro. Tenía que utilizar los vídeos, tenía que utilizar la asignación de trabajo y no trabajo necesariamente en línea. Entonces hay una serie de estrategias que de pronto éramos desconocedores de esas estrategias y de pronto por lo sorpresivo del momento en que nos cogió a nivel educativo no fuimos capaces de responder, pero es que después de un año las cosas han mejorado. Y después de un año nos hemos dado cuenta que es necesario implementar esos cambios, que es necesario adaptar el currículum y que es necesario adaptar los objetivos de esos contenidos para hacerlos asimilables a lo que es el escenario virtual. Exactamente. Y para que eso se pueda cumplir, hay que buscar que esos currículos vayan en beneficio de la salud mental, del desarrollo social de los niños. Y me van a decir, pero ¿cómo así desarrollo social si por virtualidad? ¿Cuál desarrollo social? Sí, sí hay ese desarrollo social. No solamente porque hay una interacción con los otros compañeros, porque como decía Darío, los currículos, las actividades, se genera más actividades tipo laboratorio,
a través de la virtualidad, pero más laboratorios, más juego, más dinámica, y esto genera el desarrollo social, la interacción social, el desarrollo físico incluso, y además permite que se ajuste a circunstancias especiales de cada niño, porque todos son diferentes. Yo siempre, aunque yo soy educadora especial también, cuando yo nunca he sido amiga de los rótulos, ni de los títulos, ni los diagnósticos, porque para mí cada niño, cada persona y cada individuo es especial. No solamente aquellos que la sociedad designa como especiales, todos son especiales porque todos son importantes y para cada uno de ellos debe haber un sistema que los beneficie a ellos, viendo tanto sus lados amables como de pronto los no muy amables, por decirlo de alguna forma con mucho cariño. Dice Sandra, este tiempo rompió el paradigma. Tienes toda la razón, mi Sandri. Lo virtual lo veíamos como un pasatiempo. Muy cierto, buen punto. 100 puntos a Sandra en este juego. Lo virtual lo veíamos como un pasatiempo y ahora cambiar ese concepto y ese pensamiento es lo que está afectando. Había un rechazo a lo virtual, entonces ahora verlo como necesario y única manera de interactuar, ahí el detalle. Es decir, nos tocó aceptar casi que a la fuerza la virtualidad. No estábamos preparados por el concepto erróneo de lo virtual. 100 puntos, Sandra. Efectivamente. Sí. Sí, los chicos pensaban que la pantalla era un juego. De hecho, los chicos usaban la pantalla como un juego y les tocó. O sea, a los chicos les tocó aprender, les tocó hacer el cambio de pasar de la pantalla juego a la pantalla como acto educativo. Entonces tuvieron que hacer ese cambio, tuvieron que dar un salto y fue un salto que les costó. Fue un salto que les costó porque pasaron de jugar con ella a trabajar con ella. Entonces, cuando comenzaron a trabajar con ella, de pronto vieron la dificultad porque trabajar con ella ya no implicaba el jugar con ella. Y eso porque de pronto no se supieron adaptar esos contenidos, porque esos contenidos también se pudieron adaptar como un juego. Se pudo hacer uso de la gamificación y así ese paso del ordenador juego al ordenador trabajo no hubiese sido tan difícil, pero costó. O sea, costó, pero los chicos se adaptaron a eso y los chicos tuvieron resiliencia para poder dar ese salto y para poder entender que ahora era trabajo y que ahora iban a trabajar con ellos. Sin embargo, algunos chicos en los tiempos de descanso, cuando han hecho sus labores escolares, entonces sí, vuelven a tener un tiempo de pantalla de alguna manera para el entretenimiento. Sí, y hay algo que quiero mencionar, que se me vino a la mente con el comentario de Sandra y lo que tú estás diciendo, Darío, y tiene que ver con esa tendencia que hay aquí. En Colombia también sé que está pasando, pero como el sistema educativo de Colombia es todavía un poco, pues, más estricto, muy estructurado, muy, ya sabemos. Entonces, a los niños se les permite menos tener libertad de expresarse. Aquí, la libertad de expresión es un derecho independiente y puede ser pequeño. Entonces, los niños aquí se han revelado de manera tajante, apagando la cámara o poniendo la cámara al techo o hacia otro lado y no quieren dejarse ver el rostro. Yo pienso que si la virtualidad no tuviera nada que ver con el desarrollo social y no estuviera casi que obligándolos a interactuar socialmente, como muchas personas piensan que la virtualidad los aleja de la socialización, entonces ellos no tendrían
¿Por qué apagar la pantalla? Porque la razón por la cual apagan la pantalla es precisamente porque sienten que les están invadiendo su espacio personal. O sea, se están viendo obligados a interaccionar, a interactuar, a participar, a hablar, y muchos de ellos pues no les gusta. Entonces, esto lo digo porque creo que el hecho de que apaguen la pantalla es algo muy importante, que lo están tergiversando y lo están tomando como un acto de rebeldía, como, ay, sí, él es un adolescente, él es un niño, está rebelde, no quiere, no le gusta la profesora. Entonces, ¿ahora qué es lo que no le gusta? El computador, el sistema, la virtualidad. Entonces, tú sabes, siempre la tendencia humana de responsabilizar al otro por... Ya lo sabemos, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿a quién le van a responsabilizar? No, no busquen la responsabilidad afuera. El hecho es que los niños se están sintiendo en este momento que tienen el control a través de la pantalla, y su forma de manifestarse es apagar. ¿Qué tú piensas que puede ser apagar la pantalla o sencillamente poner la pantalla para la pared? Muchos porque están jugando, otros están durmiendo, yo lo sé porque los he visto, pero ¿y otros? ¿Qué tú dirías? Si un padre te pregunta, doctor Darío, mi hijo se rehúsa completamente a dejar la pantalla y aparecer en la pantalla. Yo tengo muchos chicos que les pasa y no la ponen. Yo pienso que esto es un proceso, necesita ajuste, y de la misma manera como hay chicos que no les gusta levantarse frente a un salón de clase y hablar y leer en público, o resolver algo en el tablero, qué sé yo, o pararse a leer un libro frente a los demás porque piensan que se van a reír de ellos, o porque de pronto sí se ríen de ellos. Todos sabemos que los niños a veces hacen estas cosas. Entonces, de esa misma manera está pasando ahora, pero con la pantalla. Pero para mí es lo mismo. Para mí es lo mismo. Se dan procesos parecidos a los que se dan en el aula de clases en el salón presencial. Entonces, Uh-huh. ustedes recordarán un video, un meme, un video que apareció cuando comenzaron los confinamientos, de un profesor que decía, me escuchan, un profesor mayor, y decía, me escuchan, y los estudiantes le hacían bromas diciendo como que no escucharan, o diciéndole al profesor que encendiera tal botón, o sea, que le diera clic a tal tecla, y no era eso, o sea, no era eso. Si el profesor hacía eso, el profesor se desconectaba, pero era un profesor que no manejaba la tecnología, y entonces los estudiantes estaban bromeando con eso. Pero voy a otro ejemplo de la virtualidad, donde el docente envió un trabajo a los estudiantes y los estudiantes editaron el documento y cambiaron algunas cosas de las que el docente había enviado. Entonces hay una serie de bromas y hay una serie de vivencias que se dan virtualmente y que son muy parecidas a las vivencias que se dan en un aula de tipo presencial. Entonces, los adolescentes siguen siendo adolescentes, los niños siguen siendo niños, y esos comportamientos los vamos a ver tanto en la educación presencial como en la educación virtual. Exactamente. Entonces la solución no está en obligarlos a que prendan la cámara a la fuerza, como una lucha de poder, porque entonces ahora se ha trasladado la discusión sobre la cámara encendida o no encendida, y ese es el conflicto en este momento, por lo menos aquí en los hogares, porque el muchacho apaga la cámara, entonces el profesor se enoja, entonces el profesor llama al padre, entonces el padre peleando con el niño porque el niño tiene que prender la cámara, y el niño que no la prende, el padre que sí, el niño que no, y entonces se ha vuelto el punto de conflicto en el hogar, el tema de la cámara, cuando lo verdaderamente importante debería ser que los profesores o que el sistema educativo o el padre como adulto, que se supone que es, cree y diseñe la estrategia para poder llevar al niño a
entender, a sentir placer, a sentir interés, a sentir motivación por participar. Ahora, el niño puede tener la pantalla mirando la pared, pero si el niño está escribiendo, está hablando, está respondiendo, está contestando, está funcionando. Bueno, aquí dice Carmen, dice, apagar la pantalla es de quiero ir, ya me cansé. Exacto. No me miren. No están todos en la misma condición porque lo virtual invade tu propio espacio y el niño ahora tiene el control. Exactamente. Eso es lo que yo digo, que hay que hacer un conversatorio próximamente sobre el manejo del control al interior del hogar y cómo esto va a cambiar, bueno, basado en la teoría sistémica de la familia, cómo esto va a cambiar, o cambió ya, mejor dicho, con el asunto de la cámara y el control, quién tiene control y el poder sobre la cámara del computador. Y es un tema bastante controversial, la verdad es que lo es. Sí. Sí, pero porque lo virtual, volvemos a lo mismo, porque quizás lo virtual no se ha implementado como realmente ha de ser lo virtual. Es decir, el profesor puede mandar a ver un vídeo y con base en ese vídeo el estudiante trabajar en casa sin necesidad de la clase en línea, que es de pronto lo que el profesor ha privilegiado o es a lo cual el profesor le da más importancia, es la clase en línea, pero lo virtual va más allá de la clase en línea. El profesor puede asignar juegos, el profesor puede asignar ver vídeos, el profesor puede asignar una serie de cosas donde virtualmente el estudiante tiene que manejar sus propios tiempos. Y en tanto el estudiante maneja sus propios tiempos, el estudiante es el que tiene el control de esos tiempos. Entonces allí no habría ningún tipo de problemática relacionada con quién tiene el control. El control estaría del lado del propio estudiante. Lo que pasa es que como docentes de pronto seguimos aferrados al pasado y seguimos aferrados a la tradicionalidad de esa educación presencial que no nos deja abrirnos totalmente a lo que es la virtualidad. Sí, y hay algo que habíamos estado conversando antes del programa, Darío, y pienso que es absolutamente importante que las personas comiencen a plantearse esto, y es que si las escuelas no hacen algo pronto, ya, al respecto, muchas escuelas pueda que terminen cerradas. ¿Por qué? Porque va a venir un desajuste normal en el sistema educativo, porque ya el sistema tradicional definitivamente, o sea, hace muchísimos años. Ya es obsoleto. Hace años que fue obsoleto, pero con lo de la pandemia quedó en evidencia de que es absolutamente obsoleto, y lo que hoy sabemos, las personas que ya pues sabemos de educación, es que estar en un salón de clase 8 horas al día, físicamente sentados, tragando información, no es la forma de aprender, y mucho menos con los chicos y con de las generaciones actuales. Así que muchas de las personas todavía siguen escondiéndose en la parafernalia diciendo cosas como este desajuste y esta situación de la virtualidad va a generar una pérdida en los aprendizajes educativos de los niños. No, si se hace de manera correcta. Que va a haber un aumento en la deserción escolar, definitivamente sí, pero yo no responsabilizaría a la educación virtual, responsabilizaría ni siquiera a los profesores, a los sistemas gubernamentales, o sea, el sistema educativo como tal, quienes son los que crean las leyes y las regulan de cómo y las directrices de cómo un profesor debe hacer las cosas. Porque si muchos profesores
que son jóvenes, por lo menos aquí yo veo muchos jóvenes, profesores jovencitos que acaban de graduarse y tienen, claro, todo ese conocimiento. Si los que ya estamos mayores empezáramos a corrernos un poquito y a ubicarnos en el lugar que nos corresponde y diéramos paso a la novedad, a la innovación, y los que ya estamos mayorcitos aprendemos y nos ajustamos y dejamos la prepotencia y nos dejamos llevar por los nuevos conocimientos, las nuevas tendencias, y buscamos la manera de volvernos híbridos también, así sea híbrido, porque yo no soy totalmente tecnológica, pero ahí hago el intento. Entonces, no generaríamos tanto conflicto ni en los niños. O sea, la deserción escolar se puede evitar, señor papá, señora mamá. No le eche la culpa al COVID, no le eche la culpa de la pandemia, no le eche la culpa al gobierno, en este caso colombiano, porque encierra a todo el mundo todo el tiempo y etcétera, etcétera, etcétera. Porque igual, si el gobierno hubiera dicho, y aquí lo estamos viviendo, aquí le dieron libertad a los papás, si usted quiere puede mandar a su hijo a la escuela. La mínimo porcentaje de padres han aceptado mandar a los niños a la escuela por miedo al contagio. O sea, eso tampoco va a ser la solución. Entonces, dejen de estar con el dedo apuntándose el uno al otro y concéntrense en lo verdaderamente importante, que es el niño, su educación, su formación. Dice Carmen, de acuerdo con Darío, el profesor debe adaptarse a lo que conlleva lo virtual, pero los administrativos aún no han cambiado el chip del control desde la autoridad. Exactamente, lo que digo. No es el sistema educativo, los sistemas gubernamentales. Nosotros podemos empezar a aprender, ojalá que estos tipos de personas, estas personas que tienen el poder, o sea, el control de la ley en sus manos, pudieran aprender de cómo funcionan los países desarrollados. No vemos ningún país desarrolladísimo y educación avanzadísima, tipo Finlandia, que yo sé que en Colombia parece que hace poco descubrieron wow, la educación de Finlandia, porque allá, ¿qué es lo que se hace? Bueno, independiente de todo lo que ganan los profesores, de que un profesor debe tener una cantidad de años de experiencia, investigación, etcétera, todo eso es verdad, pero realmente yendo al campo de trabajo, lo que dice el doctor Arteta es cierto, al niño le dan, o sea, él se encuentra con el profesor para dar reportes sobre los avances y los progresos del proyecto. O sea, todo está fundamentado en proyectos de investigación, en proyectos de trabajo, como se hacía en la universidad. Darío, tú vienes a la universidad donde te graduaste de abogado, de allí mismo yo también trabajé, y cómo se manejan esos, cómo los manejamos. Y son universidades públicas, pero que compiten con las mejores universidades a nivel internacional. ¿Sí o no? ¿Y cómo se trabaja? Sí, sí, la forma de trabajo es obvio que hay que cambiarla. Es obvio que hoy día el trabajo es con proyectos, que el trabajo es autónomo y que el trabajo es totalmente distinto a como se haría de forma presencial. Es obvio que es un trabajo más activo y sobre todo teniendo en cuenta lo que dice Carmen, lo que ha planteado Carmen, en la educación virtual, la figura del profesor cambia a la figura de tutor. Es que ya tenemos que cambiar el chip en el sentido en que no es allí profesor, es tutor. Y la connotación del tutor es una connotación totalmente distinta porque se convierte en el facilitador de los procesos educativos, de los procesos cognitivos del estudiante. Y la educación, lo que realmente es el término educación, queda en manos de los padres en el hogar, los adultos responsables de guiar y orientar a los niños en lo que tiene que ver con valores y principios de la autonomía, la responsabilidad, etc. El profesor pasa a ser un tutor, que es un guía, un orientador, o sea, como era el comienzo, de hecho, porque en los comienzos de la educación fue así, porque no era como es ahora. Entonces,
hay que volver a replantearse tanto el rol de los padres como el rol del sistema educativo. Yo no puedo decir tampoco de los profesores. Sin embargo, yo pienso que los profesores, aunque el sistema, yo siempre he pensado que uno puede, desde el lugar que a uno le corresponde, uno puede hacer cosas y uno puede generar cambios. Yo siempre he sido, pueden decirme, muy romántica con mis teorías, pero yo pienso que uno desde la posición que a uno le toque tomar, en donde la vida lo ha puesto a uno, pues uno puede florecer. Entonces, si un profesor, independiente de que tiene que cumplir con un currículo, con una cosa a nivel educativo, pues también puede intentar volverse híbrido, como estamos diciendo, intentar que los niños no se, seguro que si los niños no se aburren tanto, y no se fastidian tanto, no estarían apagando tanto la cámara. O si la apagan pues para pensar, no para echarse pues a dormir. A menos que los padres los dejen jugar toda la noche, entonces al día siguiente no tengan otra opción sino dormir el niño durante la clase, pero eso ya es responsabilidad de los padres. Entonces yo creo que la pandemia realmente nos ha traído cosas beneficiosas con respecto a la educación, y es que cada quien tiene que, en este momento, cada quien está teniendo que verse, o sea, se ve obligado a retomar la situación de su vida, a tomar el rol que le toca. O sea, si usted tuvo un niño, tiene un niño, pues tiene que hacerse responsable de su hijo y educarlo usted, y no echárselo al colegio para que el colegio se lo eduque. O sea, hay muchas cosas que estamos teniendo que replantearnos, y hay que hacerlo, porque no podemos esperar que la pandemia se acabe, porque que esto no se va a acabar de la noche a la mañana. Entonces, esa es la realidad. Darío, ¿algo más? 4:58. Sí, es importante que los niños están aprendiendo a investigar. Eso es importante. A través de la virtualidad los niños aprendieron a investigar, y a través de la virtualidad, como ya dije, los niños han podido vivenciar lo que es el aprendizaje para la vida. Son unos contenidos totalmente distintos a los contenidos que se daban a nivel presencial. Lo que pasa es que en los padres y en el público está la falsa creencia de equiparar lo virtual de pronto con lo negativo, en el sentido de que es un aprendizaje que no es de la misma calidad que el aprendizaje presencial. Entonces se equipara de pronto lo virtual con que los niños van a salir mal formados, con que la presencialidad forma de mejor calidad, con que la educación presencial es más ventajosa que la virtual. Entonces, si uno se fija mucho en los memes contienen una dosis de humor, pero aparte de contener una dosis de humor, también contienen una dosis de la realidad crítica de lo que la sociedad piensa en un momento dado. Entonces hay un meme de una bañera, es una bañera, y los enchufes de la electricidad están colocados dentro de la bañera, Entonces dicen las letras, las frases que ponen es: los nuevos ingenieros formados en tiempos de pandemia. Entonces, eso refleja la falsa creencia de que los profesionales que se forman en la virtualidad son unos malos profesionales, y no son así, y no es cierto. No es cierto. Y no es cierto. ¿Por qué? Porque en el caso de España está la Universidad Nacional de Educación a distancia, y es una universidad que es puntera en España, y es una universidad que lleva años y años formando excelentes profesionales desde la virtualidad. Y en Colombia, yo fui profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED. Yo fui profesor de la UNED, yo sé perfectamente cómo funciona la UNED, y los procesos de la UNED son de calidad, y los profesionales que egresaban de la UNED son profesionales que nada tenían que desear a los profesionales que egresaban de las universidades presenciales. Entonces es una falsa percepción del público de que equiparan la formación virtual con baja calidad educativa.
no es así. No es así, no es así. Y concluyo para decir algo. Cuando yo estudié en escuela, o sea, en la escuela, en mi colegio, del cual me siento re orgullosa, y nosotros siempre hablamos que de la universidad también estamos súper orgullosos. Yo recuerdo que nosotros teníamos por cada materia que nosotros veíamos, teníamos una clase presencial con la profesora y teníamos un laboratorio y en la Metro también teníamos laboratorios para todas las materias. Y si recuerdas, ¿cierto? Que teníamos laboratorios permanentes. Sí, ¿Y qué fue lo que nosotros realmente aprendimos? Por los laboratorios. Por los laboratorios. Porque cuando tú tienes un laboratorio, cuando tú tienes que investigar, tú tienes que buscar, tú tienes que resolver. Íbamos en grupo, parecíamos manada de cabrita suelta. Profesor, encontramos esto. No, ustedes todavía les falta esto y esto. Y volvíamos para el laboratorio a ir a ver qué era lo que podíamos hacer. Así aprendimos física, química, trigonometría, aprendimos todo y pues en la Metro hasta con los cadáveres nos pasaba cuántos chascos no nos pasaron. Así fue que nosotros aprendimos. Entonces, realmente hay que hacer uso de eso. Yo traje algo aquí, porque últimamente en los programas siempre traigo algo para mostrar, y hoy traje esto para mi meme. Este es mi meme en la realidad. ¿Cómo ir del Atari? Porque esto es un Atari de verdad, comprado en una tienda de antigüedad. ¿Cómo ir del Atari? Yo esto no lo usé, Darío, no tengo ni idea. Yo soy de Mario Bros y del otro. no te preocupes que yo tampoco lo usé. No teníamos dinero para comprar eso. ¿Cómo ir del Atari a la realidad virtual? Y este es el VR. Con lo que hoy en día se está trabajando las fobias, con lo que hoy en día se está trabajando depresión. Esto, realidad virtual, un VR. Y resulta que nosotros muchas veces todavía nos quedamos en el Atari. O sea, hay que hacer el salto a esto, porque es que yo creo que ya este modelo seguro que ya está viejo debe ser. O sea, cada mes sale una nueva versión y una nueva versión. Y retomando lo que dice Carmen Marcet sobre la educación bancaria y cita a Paulo Freire, o sea, en este siglo en el que estamos, con todos los avances tecnológicos que estamos y que obliguemos al niño a repetir como loro cosas que ya no tendría por qué, porque esas cosas nos las está ofreciendo la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué poner al niño a que aprenda cosas que la inteligencia artificial hoy día nos está sirviendo de memoria? Es que nuestra memoria no puede guardarlo todo y es importante la memoria, claro que es importante la memoria, pero es que no hemos salido aún de esa concepción de la educación bancaria. Hay profesores que todavía están obligando a los niños a aprender cosas y a repetir cosas sin que haya un constructo crítico en aquello que están aprendiendo. Entonces es importante que también comencemos a evolucionar en ese sentido. Es importante que el pensamiento crítico en los niños sea aquello que emerja y no un aprendizaje que no tenga ningún sentido para el niño y que de pronto el niño lo verbaliza, lo dice, pero que no tiene sentido para él aquello que está diciendo, porque es un aprendizaje descontextualizado totalmente de su realidad. Entonces, gracias Carmen por ese aporte. Ese aporte es muy bueno y lo vamos a seguir trabajando, Carmen, invitada. Próximo domingo, este domingo que viene, vamos a tener 2 amigas mías invitadas que son excelentes profesionales, amigas mías de hace muchísimos años. Ya después les comentaré cuál es el perfil de ellas, pero son excelentes, pero en educación especial. Ellas tienen una gran experiencia en educación especial y una gran formación en educación especial. Próximo domingo entonces nos vemos educación y virtualidad aplicada a la educación especial.
Muchas gracias a todos, gracias a Carmen, Mariví. Muy cierto, la inteligencia artificial ha sustituido cosas que en otro tiempo eran esenciales en la educación. Así que hay que correr y hay que hacer el salto desde el Atari a el VR. Que pasen buenas tardes. Darío, gracias y buenas tardes, Darío. Gracias, un abrazo a todos y gracias por escucharnos. Gracias por estar ahí. Sí, Buenas gracias noches. por estar aquí, gracias por los comentarios y los apoyos, de verdad que los agradecemos. Oh, Jesús, está uno de los compañeros míos de trabajo, psiquiatra. Gracias. Un abrazo enorme a todos.